Este es un podcast de Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, un espacio desde donde promovemos y defendemos el derecho a la educación. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales a través de YouTube, Facebook y Twitter. No olvides visitar nuestra página web www.ipuentes.org. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Alejandra Padilla, directora de Comunicaciones de Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua y presentadora de este podcast. El día de hoy nos acompaña nuestro presidente Elton Rivera para conversar sobre las expulsiones arbitrarias de estudiantes en Nicaragua como represión política por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias, Elton, por acompañarnos. Me gustaría iniciar preguntándote por qué las expulsiones masivas que se dieron en Nicaragua en 2018 son un caso único en toda América Latina. Y bueno, Nicaragua tiene un caso bastante importante y bastante significativo en toda la región latinoamericana, hasta el punto que podemos decir que es un caso único que merece ser estudiado y ser analizado a fondo, porque tiene unas características muy importantes. Lo primero que hay que aclarar, creo, es el tema de que las expulsiones universitarias no solo ocurren en Nicaragua y no es un invento precisamente del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que más bien está contemplado como un mecanismo de medida disciplinaria en la mayoría de universidades, creo que alrededor del mundo. ¿Qué es lo que hace este caso en Nicaragua tan específico? Que fue utilizada esta medida disciplinaria de forma injusta y de forma arbitraria por el gobierno de Nicaragua a través de sus aliados dentro de las universidades. Estamos hablando de planta docente, de rectores, decanos y en este caso también movimiento estudiantil oficialista. Fue utilizado este mecanismo como represalia, ¿no? Represalia política en contra de estudiantes que estaban manifestándose, haciendo su derecho a la protesta en contra del gobierno de Nicaragua. Entonces, esto es una de las características fundamentales, el por qué realizan las expulsiones universitarias masivas. Mientras en otros países se pueden llevar a cabo estas medidas por algún componente disciplinario, en Nicaragua se hicieron por represalia política. Por otro lado, nos encontramos también con la realidad de que la cantidad de personas expulsadas, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice que son aproximadamente 150. Bueno, estas son 150 denuncias que quizás la comisión recibió, pero el número puede ser el doble inclusive de personas afectadas. La cantidad de personas expulsadas, de jóvenes expulsados de las universidades, en un periodo de tiempo casi que concentrado en un par de meses entre agosto y diciembre del 2018, fue masiva. Es decir, una medida disciplinaria no contemplaría el barrer prácticamente o el limpiar la lista de estudiantes de las universidades a través de las expulsiones. Imagínate, por ejemplo, que ahorita podemos decir que tenemos quizás 300 estudiantes expulsados de las universidades solo entre el 2018 y el 2022. eh, es una cifra escandalosa. Hay antecedentes en la región donde se han dado expulsiones universitarias, por ejemplo, en Honduras en el año 2013, sin embargo, fueron revertidas gracias a que el sistema de poder judicial hondureño logró escuchar las demandas de los estudiantes y que se les permitiera volver a las universidades. En este caso fueron 30 estudiantes afectados. 30 estudiantes afectados que lograron mover el sistema judicial de Honduras y conseguir que se les restableciera su derecho a ser estudiantes y continuar con sus carreras en la Universidad Nacional. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, 300 estudiantes que ninguno de ellos ha logrado poder volver a las aulas. Entonces, la masividad de estas expulsiones universitarias en un periodo de tiempo corto, inicialmente en cuestión de meses en el 2018 y progresivamente aumentando 2019, 2020, 2021 hasta llegar al año 2022, actualmente en el 2023 no hemos registrado ningún caso, hace que sea un ejemplo único en este momento en la región, o por lo menos un antecedente que se está sembrando principalmente en Centroamérica, que no hay un registro similar, y en segundo lugar en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, sumándose a otros países que han sufrido mucho en temas de educación, como Venezuela y Cuba. Dicho sea de paso, gobiernos autoritarios similares al de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
También se podría decir que el caso de las expulsiones masivas de estudiantes en Nicaragua es un caso único también por el impacto que ha traído esa expulsión de la universidad a las personas afectadas, a los estudiantes, es decir, el impacto en sus vidas desde el ámbito familiar, personal, económico y profesional, tanto a corto como mediano y largo plazo. Efectivamente, y de hecho acá retomo lo que dije al principio, ¿no? El porqué de las expulsiones universitarias. En este caso, las expulsiones universitarias en Nicaragua corresponden específicamente a un mecanismo de represalia que va dirigido con todas las intenciones de hacer daño. Es decir, no es una medida disciplinaria, no es algo en lo que la universidad no tuviera otra opción de hacer, no eran jóvenes que estuvieran infringiendo la ley ni que estuvieran dañando a nadie, simplemente estaban protestando su derecho a la protesta, que es un derecho humano, el de la libre expresión. Entonces, sí, las razones por las cuales se expulsan a estudiantes iban completamente con toda la mala intención de causarle daño a esa juventud, una juventud a la cual se les retira de sus carreras indistintamente de los años que estuvieran, y vale mencionar que la gran mayoría de estudiantes universitarios expulsados estaban en años superiores al tercer año. Entonces se les expulsa de sus carreras, y aparte de que se les expulsa de sus carreras y no se les permite regresar, tampoco se les da la oportunidad de seguir sus estudios en otro lugar. Varios estudiantes universitarios, de los que incluso soy uno de los casos, fueron víctimas de que se les negara matrícula en otros centros universitarios en el país, centros universitarios privados, porque el mismo gobierno pasó listas de los estudiantes que habían sido expulsados para impedir que se les volviera a admitir en la universidad. En otros casos, por ejemplo, se les ha retenido la documentación académica, todos los archivos académicos de estos jóvenes quedaron bloqueados, y en casos todavía peores, fueron eliminados completamente el registro académico de jóvenes que tenían 3 4 y hasta 5 años en la universidad. ¿Y cuáles son algunas de las consecuencias inmediatas o algunas de las dificultades que están viviendo ahora estos jóvenes que fueron expulsados a raíz de estas expulsiones precisamente? Bueno, enfrentarse a una de las realidades más importantes que tiene esto, enfrentarse a la situación en la cual tus sueños académicos, tus metas profesionales se vieron truncadas. Eso es una de las cosas primordiales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Llegar a la universidad en cualquier parte del mundo es una meta, es un sueño para muchas personas jóvenes. En Nicaragua también, en Nicaragua llegar a la universidad es un sueño todavía más grande, más difícil de lograr porque es un país muy pobre. Entonces, una de las consecuencias inmediatas es truncar las metas y los sueños de esta juventud que aspiraba a tener una carrera universitaria, muchos de ellos siendo la primera generación en su familia incluso. En segundo lugar, la dificultad de no poder acceder a educación en otros centros de estudios en Nicaragua, y ahora mucho menos con todos los cierres de universidades que se han dado, pero asimismo no poder acceder incluso en el exterior, porque no tienen documentación que les respalde como estudiantes para poder conseguir una beca en cualquier país centroamericano, latinoamericano o alrededor del mundo. Y en tercer lugar, una de las cosas de las que se puede hablar menos, pero que es una realidad y que impacta muchísimo, es cómo estas situaciones han impactado en el componente de vida psicoemocional. Esto ha generado muchísimos traumas, ha generado muchísimas depresiones, ansiedades, estrés postraumático, ha generado muchísimas preocupaciones, y no solo de las personas que vivieron estas injustas expulsiones arbitrarias, sino además de sus familias. Y una de las cosas que diría yo, además, es que las personas que fueron expulsadas de las universidades no quedaron solo con expulsiones, quedaron siendo fichados por el gobierno como opositores hasta el punto de que se les persigue además. Entonces son personas que tienen este componente de estar en riesgo, ¿no? Son personas en riesgo obligadas a huir, obligadas a exiliarse o obligadas a estar ocultas dentro del país. ¿Qué pueden hacer los estudiantes que han sido víctimas de expulsiones para denunciar? Bueno, una pregunta muy válida y muy buena. De hecho, una de las cosas que tienen que tener en cuenta los estudiantes y las estudiantes que fueron expulsadas de las universidades es que se les violentaron sus derechos humanos, y ante la transgresión de los derechos humanos siempre hay mecanismos para poder denunciar. Claramente en Nicaragua el sistema judicial, el sistema del poder judicial está completamente tomado por el régimen. Entonces interponer denuncias ante este sistema lo único que causaría más bien es ponerse en riesgo. Hay oportunidad de poder hacerlo por el antecedente que tiene Nicaragua por una dictadura,
a nivel internacional. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Una es poder recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante la Comisión Interamericana, y el otro es poder recurrir a otros espacios, quizás como Naciones Unidas, ¿no? Pero en temas de justicia, el Sistema Interamericano sería el más indicado. En Iniciativas Puente por los Estudiantes de Nicaragua, acá en IPEN, nosotros colaboramos con asesorías y con seguimiento de casos de jóvenes que quieren interponer sus denuncias ante el Sistema Interamericano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en coordinación con una organización aliada que tenemos que justamente se encarga de llevar estos casos hasta la Comisión, que es el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, que trabaja desde Argentina, pero que tiene un especial foco de acción con víctimas de violación de derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué puede hacer la comunidad, tanto nacional como internacional, para seguir denunciando este caso de Nicaragua y también para apoyar a los estudiantes que fueron expulsados de manera arbitraria? Una de las cosas fundamentales que tiene que hacerse es reconocer la problemática. Varias universidades, varios gobiernos, varias instituciones internacionales no han logrado o quizás no se han enfocado, creo que es mejor decirlo de esta manera, no se han enfocado en el tema del impacto educativo que está causando, el impacto negativo, claro, a nivel educacional que está causando la dictadura en Nicaragua, y nada más ven el ámbito político en general, cosa que es entendible, ¿no? Es un panorama político y se aborda de formas políticas, pero se ha dejado de lado algunas necesidades eh, fundamentales para el cambio de Nicaragua, y estas necesidades tienen que ver con la educación. Una vez que se reconozca esta problemática, lo otro que se tiene que hacer es romper esas barreras que impiden el acceso a la educación para jóvenes nicaragüenses, jóvenes víctimas de represión a nivel internacional. ¿A qué nos referimos con esto? Hay una dificultad a la hora de que ponemos el tema del derecho humano a estudiar en comparación con la burocracia. Y lamentablemente los procedimientos burocráticos tienden a ser mucho más pesados, mucho más importantes que el cumplimiento de los derechos humanos en muchos países. Entonces la balanza se inclina más hacia un proceso burocrático extenso, extenuante y muchas veces casi imposible de solucionar, más allá de tomar en cuenta que estas son personas con derechos humanos violentados que están buscando reintegrarse a las universidades, a hacer efectivo su derecho a la educación. Recordemos que la misma Naciones Unidas para los Refugiados ha manifestado en muchas ocasiones que el derecho a la educación es un derecho que se tiene que garantizar desde la primaria hasta la educación superior para las personas exiliadas, refugiadas de movilidad forzada. Asimismo, lo ha ratificado la UNESCO. Entonces, lo que se puede hacer a nivel internacional es como que las universidades tomen en cuenta esta situación, estas circunstancias, y se comprenda, ¿no? Se llega a la comprensión de que la solución para este problema, o por lo menos un aporte significativo para solucionar este problema, es permitiendo a los jóvenes nicaragüenses víctimas de represión integrarse a las universidades dentro de sus países, ¿no? Darle esta oportunidad que les ha sido arrebatada en Nicaragua. Gracias por escucharnos. Este podcast es producido por Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. El capítulo de hoy contó con el apoyo de RIDE y Red Pro de Paz. Síguenos en redes sociales y visita nuestro sitio web www.ipuentes.org. Sigamos defendiendo la educación.